Dios te bendiga. Es un privilegio estar nuevamente contigo. Y lo que estamos hablando en estos días, vamos a empezar una nueva serie sobre la armadura de Dios, basada en el libro de Efesios capítulo 6. Y la razón es porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero si entendemos la singularidad espiritual de lo que Dios está haciendo y vemos que son tiempos escogidos, selectos, estratégicos de parte de nuestro Rey de Gloria, de nuestro Señor Jesucristo, para bendecir su iglesia y preparar su iglesia para crecimiento inusitado. Si tú y yo entendemos, como los hijos de Zacar, que eran hombres entendidos en los tiempos, que lo que nosotros estamos viviendo es un tiempo bíblico, es un tiempo donde realmente Dios está obrando poderosamente, Él ha estremecido al mundo, pero Él no ha perdido el control. Y Él está obrando y está preparando los corazones de su iglesia para lo que Él está por hacer. Si nosotros entendemos eso y nos damos cuenta de que estamos envueltos, enfrascados en una batalla espiritual, que los próximos meses pueden subir las temperaturas espirituales, que vamos hacia una reñida elección aquí en Estados Unidos que requiere que la iglesia interceda. Pero si nosotros entendemos que la victoria ya es nuestra, entonces estaremos obrando y trabajando desde una posición de victoria. Y por eso es importante que estudiemos la armadura de Dios. Porque cuando tú y yo hoy decimos qué significa trabajar y pelear desde una posición de victoria y cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces tenemos que mirar la armadura de Dios porque es la respuesta de Dios a esta necesidad. Así que yo te invito a abrir la Biblia. Quisiera leer el capítulo 6 del libro de los Efesios y vamos a leer del verso 10 hasta el verso 13. Vamos a tomar unos mensajes para desmenuzar y desgranar todo lo que tiene que ver con la armadura. Queremos entenderlo bien y queremos ponérnoslas bien. Pero vamos a empezar con una introducción en este día. Y por eso te invito a leer estos versos. Dice el verso 10 al verso 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, del 14 en adelante ya comienza la armadura, así que vamos a parar en el verso 13 y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad de estar con mis amados hermanos y poder escuchar tu palabra. Y Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas en ti, en el poder de tu fuerza. Señor, allá afuera de nuestras puertas hay incertidumbre, hay inseguridad, en algunos lugares hay violencia, hay una campaña electoral reñida. Y Señor, nosotros necesitamos sabiduría y levantar oración para que tu propósito se cumpla en lo que está por venir, pero no desde una posición de temor, no mientras estamos arropados de ansiedad. Eso no es lo que tú deseas. Tú quieres que lo hagamos desde una posición de fe, de esperanza, de amor, pero también de seguridad, porque la victoria ya es nuestra, porque tú estás obrando, porque toda esta pandemia y todo lo que está pasando en el mundo entero, Señor, es el escenario donde tú estás cumpliendo tu voluntad. Y Señor, tú estás preparando tu iglesia y mientras nadie lo ve, en la quietud de nuestros corazones y hogares y nuestras luchas personales, tú estás fortaleciendo a tus hijos en ti, en el poder de tu fuerza, y tú estás renovando fe y sacándonos de nuestra modorra espiritual y preparándonos para la grandeza de lo que tú vas a hacer. Oh Señor, queremos ser parte de eso. Ayúdanos, prepáranos, capacítanos, envalentónanos, fortalécenos, consuélanos. Pero sobre todas las cosas, arrópanos con tu amor y tu misericordia. Tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, provéenos. Te pedimos todo esto en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Rey Jesús, nuestro Rey de Gloria. Amén. Amén.
Cuando hablamos de la batalla espiritual, algunas personas sienten que sus pelos se ponen de punta y dicen, ay pastor, con todo lo que estamos viviendo, usted quiere hablar de batalla espiritual, lo menos que queremos es hablar más de lo que estamos viviendo. Pero déjame decirte, es vital, indispensable que nosotros hablemos de la batalla espiritual y que tengamos una visión clara de quién es nuestro enemigo, pero también de los vastos recursos que Dios te ha dado y quiere darte para que tú salgas airoso. A veces cuando hablamos del diablo, por supuesto, tenemos diferentes visiones y diferentes entendimientos según nuestra capacidad o lo que nosotros hemos aprendido. Recuerdo la historia un poco jocosa de una fiesta de disfraces aquí en Estados Unidos, donde toda la gente iba a ir disfrazada y hubo un señor que decidió ir disfrazado a esta fiesta y su disfraz era el disfraz del tristemente célebre, como lo pinta muchas veces el folclore, y él iba con su ropa roja, por supuesto, sus cachos o cuernos, su cola en forma de flecha, estaba vestido como el tristemente célebre, iba en su auto, iba camino a esta fiesta, pero se quedó sin gasolina, sin combustible antes de llegar. Se dio cuenta de que iba a tener que buscar ayuda, pero cuando fue a ver su celular tenía la batería agotada. Así de, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que salir a buscar ayuda, pero ya se había ido disfrazado porque iba tarde. Así que notó que todo estaba casi cerrado, pero vio que había una iglesia que estaba abierta. Y se acercó a esta iglesia y dijo, déjame ir a ver si alguien me puede ayudar un poco. Y se olvidó cómo estaba vestido, llegó hasta allá y por supuesto cuando el tristemente célebre, el diablo, se aparece en la iglesia, los hermanos miran, se asustan y salen corriendo. Solo quedó una hermanita, una de las beatas más consagradas de la iglesia, y dice la historia, la repito, pero dice que él se acerca y le dice, señora, ¿qué pasó? No corran, necesito ayuda. Y la señora está asustada y le dice, ay, señor diablo, no me vaya a hacer nada, que yo siempre he estado de su lado. En otras palabras, ella estaba estaba negando en la oscuridad lo que había visto en la luz. Y nos reímos un poquito, y está bien que nos reamos un poquito, pero el punto es este, tú y yo sabemos que la batalla espiritual es real, no es para reírnos. Estamos viviendo momentos de intensa batalla espiritual, pero lo que nosotros no podemos perder de vista es que en medio de lo que está pasando hay el obrar de un Dios visionario, intencional y soberano, que está al control de lo que está pasando, que aunque nosotros lo miramos desde afuera y parece que todo está descontrol, nosotros podemos tener la confianza de que Dios está ayudándonos, bendiciéndonos y en control de lo que está pasando. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Uno de los nombres maravillosos de nuestro Dios es el Olam, y quiere decir el eterno. Y lo que quiere decir no es solamente que Dios ha sido siempre, que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No lo podemos, la palabra es tan gloriosa, el título es tan excelso que no lo podemos explicar sencillamente en términos de tiempo, porque lo que nos está diciendo es que Dios es tan grande que Él está fuera del tiempo. Él vive en la eternidad y es una esfera, es un ámbito el cual nosotros no podemos comprender porque tú y yo estamos atados a la dimensión del tiempo y el espacio y no lo podemos entender. Pero la razón por que Dios nos revela ese gran nombre suyo como parte de su naturaleza es porque Dios quiere que sepamos que tanto el pasado, el presente como el futuro está delante de sus ojos y Él sabe el final desde el comienzo y nuestras vidas están seguras en su mano porque Él está obrando en nosotros su querer y su hacer por su buena voluntad, y que aunque nosotros estemos en nuestro ámbito humano, en este periodo específico de tiempo, pasando tiempos difíciles en esta pandemia, tú tienes que entender que Dios está obrando su plan eterno y que dentro de ese plan eterno estás tú, y por eso el buen pastor te está cuidando a ti. Y tenemos la seguridad de su presencia, de su poder y de su misericordia. Pero es interesante que cuando nosotros hablamos de la batalla espiritual tenemos que entender algunas cosas muy importantes. Es importante que entendamos que esta batalla es real. Nota que el escritor comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos. Esa frase pareciera que nos está diciendo en conclusión, pero no está diciendo eso. Lo que él nos está diciendo es que en vista de lo que hemos visto anteriormente y frente a los retos que van a venir, es bien importante, es indispensable que hagan lo siguiente.
Él no está sencillamente resumiéndolo todo y despidiéndose. No, Él está trayendo y enfocando toda su atención como un rayo láser a esta última parte de la carta, que es vital para que nosotros podamos entender que en base a todo lo que nos dijo anteriormente, no podemos ahora dejar de hacer esto. Ese es lo importante de esa frase en el idioma original por lo demás. Dios está diciendo, ojo, esto es digno de atención. Y lo que Él está diciendo es que mira lo que Él nos dijo anteriormente. En los primeros 3 capítulos, los capítulos teológicos de la carta a los Efesios, que se considera la perla de las cartas paulinas, en esta preciosa carta, en los primeros 3 capítulos, Pablo describe de manera sublime y gloriosa quién tú eres como un hijo o una hija de Dios. Él te dice, mira cuánto te ama Dios, mira lo que ha hecho por ti. Te ha bendecido con toda bendición espiritual. Te escogió desde antes de la fundación del mundo. Te ha perdonado, te ha adoptado como su hijo, como su hija. Tú eres amado y deseado de parte de Él. No solamente eso, Él te ha perdonado, te ha redimido, te ha dado una herencia por toda la eternidad. Mira cuán grande ha sido su gracia, cuán infinito ha sido tu amor. Dios te ha escogido para la grandeza y te ha hecho parte de la aristocracia del cielo. Eso es lo que Él te está diciendo en esta preciosa epístola. El mundo podrá decir que nosotros no somos nada, pero ante los ojos de Dios hemos sido revestidos de gloria y esplendor. Somos príncipes y princesas del cielo. Y es lo que Pablo ha establecido en esos primeros capítulos. Él nos ha dicho, mira, Dios te ha puesto como hijo o hija de Dios en una posición de victoria. En el capítulo 2 Él dice, ahora nosotros espiritualmente hablando, posicionalmente hablando, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales donde Él está sentado en la diestra de poder del Padre. En otras palabras, tenemos una conexión directa con el todopoderoso Dios. Ese eres tú, ese soy yo. Estamos en Cristo. Y desde esa posición de victoria, tenemos que reconocer que estamos inmersos en una batalla espiritual. Ahora, el que sea espiritual solamente quiere decir, o en parte quiere decir que es invisible, pero no quiere decir que no es real. Nosotros a veces pensamos que si no lo vemos, pues no es real. Ese es parte del concepto naturalista en que vivimos, en sus aparentes contradicciones y sus... ellos parecen decir, bueno, si yo no lo veo, no lo creo. Hasta que no lo vea, no lo crea. Pero hay universos enteros de cosas que no son visibles a nuestros ojos, pero que no por eso dejan de ser reales. Ahora mismo tú y yo estamos viviéndolo. Mira la pandemia. ¿Cuántas personas tú has conocido que dicen, no, yo vi al coronavirus, estaba caminando por allá? Ese es el enemigo invisible, es el enemigo desconocido, no lo vemos, pero es real, ¿no es cierto? Atemoriza nuestros corazones, roba nuestras vidas. Hemos perdido seres muy amados a este invisible enemigo. Él es real. Y así como el mundo de los gérmenes y las bacterias son invisibles a nuestro ojo desnudo y solo lo podemos ver desde los días del famoso científico francés Lavoisier a través del microscopio, pero no por eso dejan de ser real. Y eso es solo uno de varios universos que son invisibles a nuestra mirada, pero son reales. Pudiéramos hablar del océano, pudiéramos hablar del espacio sideral, pudiéramos hablar de tantas otras cosas. Pudiéramos hablar del oxígeno y las partículas que nosotros respiramos y que no vemos, pero no por eso deja de ser real, ¿verdad que sí? Bueno, de igual manera, la Biblia te dice, esta batalla es real y Satanás es real. Nuestro enemigo es real. No es como dice la encuesta que se tomó en Norteamérica hace unos años atrás y que decía que el 62% de los norteamericanos dudaban de la existencia del diablo. Decían, no, él es sencillamente un símbolo de la maldad, una personificación de la maldad. En otras palabras, le hemos puesto un rostro que no existe, pero que cuando lo miramos sabemos lo que quiere decir. Pero no es cierto, no lo creas. Satanás es tu enemigo, es real. Él está activo. Él no solamente pelea, no está solo, tiene una jerarquía y es lo que la Escritura nos está diciendo. Hay una jerarquía satánica que está sobre naciones, sobre pueblos, sobre culturas, sobre pecados, sobre grandes
principados que él tiene de maldad, que generan tentaciones, que buscan esclavizarnos para hacernos presa, falsas religiones. Pablo hablaba de doctrinas de demonios. Hay grandes principados que generan maldad y que son lanzadas sobre la humanidad para apresarnos, para engañarnos y para hacernos cautivos espirituales de sus maquinaciones. Él tiene toda una estrategia, pero él es real. Él trabaja. Interesante que la palabra, cuando él dice acechanzas, la palabra griega es metodías, es la palabra que habla de métodos, de estrategia. Satanás y su reino de maldad y de oscuridad está sumamente organizado. Él no es alguien que pelea como para golpear al aire. Él es una persona que está llena de maldad, lleno de odio contra Dios y contra los hijos de Dios y contra los ángeles de Dios. Y por tanto, su estrategia es para destruir, es para robar, es para exterminar nuestras vidas y los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero aunque el diablo es real, no por eso debemos darle más atención de lo que él necesita. C.S. Lewis solía decir que hay dos extremos entre los cristianos. Uno es creer que el diablo no existe. Y la verdad es que a veces esa es la impresión que él prefiere dar. Decía el catedrático español don Pedro Salinas, la diablura más diabólica del diablo es hacernos creer que no hay diablo. Ese es uno de los extremos. Ignorarlo es corrernos el riesgo de que él nos va a atacar cuando menos lo esperamos. Pero por otro lado, obsesionarnos con el diablo es el otro extremo. Es cuando la gente empieza solo a pensar en el diablo. Hay cristianos que solo se pasan la vida reprendiendo al diablo, porque piensan que si lo reprenden y lo reprenden van a tener la victoria. Pero Dios no desea que tú te pases la vida reprendiendo al diablo, porque estar pasando todo el tiempo reprendiendo al diablo es obsesionarnos con él. Yo recuerdo a mi mentor, mi amado don Carmelo Terranova, que en una ocasión estábamos en la oficina y yo le preguntaba eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos ese extremo? Y allí estábamos y él estiró la mano y apagó las luces y nos quedamos oscuras. Y yo dije, ¿qué está haciendo? Y me dice, quiero que reprendas la oscuridad. ¿Que reprenda la oscuridad? Sí, solo haz lo que te digo, solo para mostrarte algo. Y yo digo, ok, reprendo la oscuridad más alto. Y reprendo la oscuridad, con todos tus pulmones, ¿no? Un grito, reprendo la oscuridad. ¿Y qué pasó? Me dice, no pasó nada. Ok, ahora toca el interruptor, muévelo. Volvió la luz. Entonces él me miró con esa sabiduría que Dios le había dado y le dijo, Cristo es la luz. Cristo eso es lo que tú tienes que hacer, concéntrate en la luz y vas a desvanecer la oscuridad. Hay momentos para reprender. Hay momentos para enfrentar la oscuridad, pero es cuando hemos estado con el Señor y estamos llenos de Jesús y estamos llenos de su poder y llenos de su unción espiritual. Es cuando tenemos nuestras más sendas victorias, nuestras más grandes triunfos contra la oscuridad, porque hemos hecho del Señor el centro y el enfoque de nuestra vida. El diablo es real, pero Cristo también es real y es en Él en quien nosotros tenemos que centrarnos. Fijad vuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador, consumador de vuestra fe. Entonces, por un lado el diablo es real, la batalla espiritual es real, no podemos ignorarla, no podemos obsesionarnos con ella, pero tenemos que reconocer que está ahí. Pero lo segundo es que cuando enfrentamos la oscuridad, cuando llega la hora de enfrentar al enemigo, tenemos que entender que peleamos desde una posición de victoria. En la cruz del Calvario, Cristo nos dio la victoria. Cristo es el vencedor y nosotros somos vencedores con Él, más que vencedores en Él. Y por eso ahí Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nota que él no dice, mira, empieza a hacer ejercicio, ponte fuerte, vete al gimnasio, levanta pesas, porque tú vas a poderlo hacer. No. Él no nos está sugestionando, nos está motivando a que nosotros enfrentemos al enemigo en nuestras propias fuerzas, porque cuando lo hacemos estamos destinados a fracasar. Es lo que te está diciendo a ti, mira, el enemigo te está atacando tu familia, está atacando tus hijos, está atacando, entonces esto es lo que tú tienes que hacer. Vas a pelear por lo que tú amas, pero lo vas a hacer desde una posición de victoria.
Si el enemigo está atacando tu trabajo, está atacando tu matrimonio, está atacando la vida de tus hijos, te está atacando a ti, si te está tentando, si está trayendo todo tipo de basura a tu mente, si en las noches tienes sueños que tú después tienes que confesar y pedir perdón a Dios, y tú sientes la opresión satánica y los cañones del enemigo en contra de tu vida espiritual, es hora de pelear, pero vas a pelear desde una posición de victoria. Y eso es sumamente importante. Vas a pelear desde una posición de victoria, porque la victoria ya es nuestra, porque Cristo lo obtuvo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo venció el pecado. Cristo venció el poder del pecado en contra nuestra. En la cruz del Calvario Cristo venció la muerte, Cristo venció al mundo y Cristo venció al diablo. Lo exhibió públicamente, dice Pablo a los Colosenses, triunfando sobre él en la cruz. Entonces nosotros vamos a pelear porque ya somos parte del equipo ganador y vamos a hacerlo en el poder de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? En términos prácticos, Pablo contesta esa pregunta y por eso nos dice, pónganse la armadura de Dios. Pero déjame aclarar, quizás lo mejor que pueda, es una ilustración simplista o simple, pero yo espero que tú lo puedas entender. ¿Qué significa pelear desde una posición de victoria? Hay algunos de nuestros jóvenes y niños, y por qué no, algunos de nuestros hermanos, les gusta participar en los juegos computarizados, los juegos de video, los juegos que compran y los ponen y tienen sus máquinas para jugarlos. Tú las conoces, tú las tienes, Xbox y todas las otras máquinas que tienen. Pero cuando tú ves esos juegos, especialmente los que son de combate, que a los chicos les gusta jugar, usualmente tienen una historia y tienen un fin predeterminado. Y tú tienes a lo largo del juego, con tus controles, tú enfrentas a tus enemigos y a veces pierdes y tienes que volver a empezar y tienes que aprender. Pero tú tienes en tus manos, en esos controles, el potencial de salir airoso. Tú tienes que aprender cómo manejarlo, tú tienes que descubrir las cosas más elementales y las más complicadas del juego. Pero cuando tú llegas a obtener la pericia y la práctica y llegas a ser muy bueno, tú ves a estos chicos que ganan y vencen estos juegos. Y no importa cuán grandes eran sus enemigos, ellos encontraron la manera de salir adelante porque ya había sido predeterminado en la mente creativa del que se inventó el juego que tú ibas a tener una senda hacia la victoria. Entonces tú jugaste y persististe y te tomó horas y hubo un momento en que perdiste, te levantaste, continuaste, seguiste, pero finalmente triunfaste. Y tú celebraste. Vencí el juego, venga el próximo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto cuesta? Pero el punto es este. Tú peleabas desde una posición de victoria. Tú sabías que si tú aprendías cómo hacerlo, si tú te descubrías los secretos del juego, si ibas y veías a otros jugadores más experimentados y ellos te enseñaban cómo hacerlo a través de YouTube o a través de tus amigos, y tú podías tener tus propias victorias, tú sabías que tú ibas a salir victorioso. Y de hecho, cuando más tú juegas eso, más confiado tú te sientes de que tú vas a salir adelante, porque estás peleando desde una posición de victoria. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. El final ya está predeterminado. Tú lees los primeros 2 capítulos de Génesis, Satanás no aparece allí. Tú lees los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis, Satanás no está allí. ¿Por qué? Porque en medio de esta batalla el fin ya ha sido predeterminado y en el final de todo Satanás no aparece por ningún lado. Porque la victoria es plena, la victoria ya ha sido completada y tú eres parte del equipo vencedor. Pero en medio de la batalla que estamos viviendo, Él nos va a decir, pero para que tú puedas tener la victoria y trabajar desde esa posición de victoria, tú tienes que entender que necesitas ponerte la armadura de Dios. La armadura de Dios son los controles, por decirlo así, del juego de video. La armadura de Dios es todo lo que Dios te ha dado, los aditamentos que tú necesitas para tú poder salir adelante.
es más que una mera metáfora. No es sencillamente que Pablo tomó la armadura del soldado romano, le puso nombres espirituales de manera creativa, como si estuviera escribiendo un poema, y tú lo lees y tú lo ves y tú sabes qué hermosa metáfora y sigues adelante. No, la armadura de Dios es algo muy real y algo muy necesario. Nota la nota imperativa en que Pablo nos lo dice. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No te pones la armadura, no vas a poder estar firme. No te pones la armadura, toda la armadura, y las acechanzas del diablo, los métodos, las estrategias del diablo te van a ganar. Y él dice que no tenemos una lucha contra sangre, carne, menciona toda la jerarquía satánica en las regiones celestiales, pero en el verso 13, él otra vez vuelve imperativamente a recordarte, por tanto, en vista de que tenemos tantos y grandes enemigos y poderosos adversarios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo nos llega y para resistirlo y para acabarlo todo y para estar firme necesitamos la armadura de Dios. Entonces no vean la armadura de Dios sencillamente como una metáfora bonita que está en la palabra, como algo que tú puedes poner a un lado. Lo que vamos a ver en estas próximas semanas es que ponernos la armadura de Dios es vestirnos con el Señor Jesucristo. Es entrar a plenitud en lo que es estar en Cristo, ese ámbito espiritual donde Dios nos hace más que vencedores. Vamos a descubrir que la armadura de Dios nos protege nuestra mente, protege nuestro corazón, protege todo nuestro ser. Vas a entender que la armadura de Dios es tan vital, porque si tú no la pones en efecto y no te la pones a diario y estás consciente de que tú necesitas depender del poder del Señor Jesucristo, tarde o temprano el diablo te va a sacar ventaja. Él es intensamente paciente. No va a ser hoy, quizás no sea mañana, pero Él va a estar minando y socavando, y de pronto tú abres los ojos y dices, pero ¿qué ha pasado en mi hogar? ¿Pero qué ha pasado con mis hijos? ¿Pero qué ha pasado en mi matrimonio? ¿Qué ha pasado en mi trabajo? ¿Cómo es que el enemigo ha logrado hacer esto? ¿Qué ha pasado en la iglesia? ¿Cómo es que el enemigo ha hecho esto? Y tú te vas a dar cuenta y decir, oh Señor, si hubiera usado tu armadura. Así que en días por venir vamos a estar mirando la armadura de Dios. Quisiera ya al concluir decir esto. Mira la armadura, empieza con el casco de la salvación, la coraza de la justicia, la correa o el cinto de la verdad. Habla del apresto del calzado, el evangelio de la paz. Habla del escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del enemigo. Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla de toda la oración y ruego, porque Cristo es nuestro intercesor. Y cuando tú tomas tu posición de victoria en Cristo, tú puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Es posible que en estos días tú hayas estado bajo un intenso ataque. Es posible que en estos días tú hayas estado o tu familia haya estado en medio de todo lo que nos está rodeando, atacados por la enfermedad, por la premura, por la carencia, por el temor, por la incertidumbre, por la ansiedad. Es posible que hasta por el dolor, si has perdido seres amados. En medio de todo eso, es como si el enemigo estuviera trayendo ola tras ola tras ola en contra tuya. Y Dios te está diciendo, yo quiero fortalecerte para que tú estés firmes en medio de todo esto. Quiero que tengas el gozo del Señor, porque va a ser tu fortaleza. Quiero que tengas mi paz, porque en medio de la tormenta tú estás en un bote seguro y Jesús está contigo. Y Él tiene todo el poder y la autoridad para llamar a paz y bonanza la tormenta. Y el Señor quiere que tú te fortalezcas en Él, pero vas a necesitar la armadura. Así que en esta preciosa oportunidad, vamos al trono de la gracia y vamos a pedirle al Rey de Gloria que nos dé sabiduría de lo alto, que Él active nuestros sensores espirituales, que Él nos dé sus pensamientos que no son nuestros pensamientos, muestre sus caminos que no son nuestros caminos y nos dé un nuevo entendimiento de cómo tú y yo podemos ponernos la armadura para que no importa lo que venga camino a las elecciones, tú y yo podamos tener la seguridad
de que estamos peleando desde una posición de victoria. Cristo está con nosotros. Somos más que vencedores y vamos a salir airosos porque Cristo nos ama y Él está peleando por nosotros. Vamos a orar. Oh Padre amado, yo estoy tan emocionado cuando pienso en todas las cosas maravillosas que tú estás por desenrollar en toda esta pandemia. Miro con grandes expectativas lo que tú estás por hacer. Y todos nosotros como parte de tu iglesia, tu eclesía, miramos con ojos animados, Señor, y nos preguntamos con gozo interno, Señor, aún en medio del dolor, oh Señor, ¿en qué parará todo esto? Porque tú ciertamente estás preparándonos para la grandeza y para grandes bendiciones futuras y presentes también. Pero Señor, abre nuestros ojos a las posibilidades de la gracia tuya en medio de todo esto. Pero Señor, también reconocemos que esto es una batalla espiritual, que el enemigo es real, que sus ataques son despiadados y a veces dolorosos, Señor, y que a veces sentimos la fatiga y el cansancio de la batalla, y que a veces temblamos y titubeamos y nuestros corazones sienten la pesadez que nos rodea. Pero es en medio de esto que tú nos llamas y nos dices, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor. Y es en ese momento donde tú nos dices, vístanse de toda la armadura para mantenerse firmes y salir adelante. Y es en medio de esta cruenta batalla donde desde una posición de victoria contigo, tú y yo podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es en medio de todos estos dardos encendidos que el enemigo nos lanza, que levantamos el escudo de la fe y decimos, Señor, no entendemos todo lo que está pasando, pero sí sabemos que podemos confiar en tu corazón. Y amado Dios, glorioso Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y conozcamos más profundamente lo que es la armadura de Dios, porque es tan importante, y lo que tú quieres hacer en nosotros a través de ella. Y que en los días por venir, aunque la tormenta o la batalla se ponga más candente, que nosotros podamos pelearla confiados, sabiendo de que ni el diablo, ni sus huestes celestiales, ni sus principados, ni autoridades, ni poderes pueden contender con el Rey de Gloria que está peleando a favor nuestro. Y Él pelea nuestras batallas y Él nos da su victoria y nosotros dependemos de Él y estamos escondidos en Él. Y en el hueco de su mano estamos seguros porque de allí ni el diablo ni nadie puede arrebatarnos, porque tú eres fiel y tú eres grande y poderoso, incomparable. Tú eres el Olam, el glorioso y eterno Dios, y nosotros estamos seguros en Jesús. Así que Padre, llena nuestro corazón de fe, de expectativa, de esperanza. Oh Señor, hay tantos sueños que tú vas a cumplir y realizar, tantos llamados que vas a activar, tantas cosas gloriosas que vas a hacer en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Oh glorioso Señor, qué maravilloso es poder mirar con esperanza y expectativas la gran mano del Dios que nos ama. Así que llévate la gloria por lo que vas a hacer y danos esa respuesta, Señor. Danos tu fortaleza y danos tu paz. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, nuestro Rey de Gloria. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición de Dios, el deseo de nuestros corazones, hasta que muy pronto nos podamos volver a ver. Un abrazo y que Dios te bendiga. Adiós.
yourself.